y redes sociales oficiales del Gobierno. Preside este encuentro el señor gobernador Sergio Silioto y la temática girará sobre finanzas públicas. Luego de la introducción a cargo del gobernador, habilitaremos la ronda de consultas a los colegas presentes y del interior provincial. Consultas que deberán girar exclusivamente sobre el motivo de la convocatoria. Agradecemos además la presencia de funcionarias y funcionarios del Gabinete Provincial. Señor Gobernador. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. La idea era comunicarles a ustedes cuáles han sido los distintos vaivenes que ha tenido la reunión de gobernadores el día de ayer, pero que no se circunscribe exclusivamente a la reunión de ayer. Esta charla entre los gobernadores, compartir vivencias en el marco de la administración de los recursos públicos provinciales, nos llamó desde hace mucho tiempo a buscar soluciones en conjunto. En cierta manera, volver a recrear la reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, la Casa de las Provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge del encuentro que tuvimos en los primeros días del mes de mayo, en Paraná, cuando Rogelio Frigerio convocó a 5 gobernadores de distintas regiones, pero también de distintas pertenencias políticas de la República Argentina, y ahí surgió la necesidad de trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto a partir de compartir una misma realidad. Una crisis que está afectando a todas las administraciones provinciales. Más allá del signo político, más allá del alineamiento político con el gobierno nacional, o más allá de la cercanía o lejanía que tuvieran con la administración nacional. En ese esquema compartimos, como les dije, esa crisis de las finanzas provinciales, atravesadas por 2 elementos muy claros. Una mayor responsabilidad para prestar servicios públicos y dar respuesta a la ciudadanía, y una baja considerable de los recursos. La mayor responsabilidad, ustedes lo saben, el Gobierno Nacional, a partir de su modelo de gestión, ha delegado en las provincias y en los municipios la responsabilidad exclusiva de prestar los servicios de salud, de educación, de seguridad, de justicia, de contención social y de obra pública. Todo tipo de infraestructura hoy cae bajo la responsabilidad de las provincias y en muchos casos de los municipios. Así que ayer no solo fue una conjunción de 24 administraciones provinciales, sino también algo que impacta negativamente en más de 2.200 administraciones municipales, que son las que están dando respuestas ante la crisis económica que ha desatado el Gobierno Nacional de las demandas de la gente. En el esquema que nosotros vimos ayer, las provincias decidimos pedir que nos transfieran los recursos que nos pertenecen. Por un lado, el impuesto a los combustibles, que es de afectación específica y que está determinado que son exclusivamente para financiar responsabilidades que han asumido las provincias y los municipios. En este caso, la inversión en infraestructura. Infraestructura vial, infraestructura hídrica, infraestructura social. Por eso no estamos pidiéndole nada al Gobierno Nacional de sus recursos. También hemos pedido que se transfiera automáticamente los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que son de las provincias, que se constituyen a partir de la detracción de la coparticipación que diariamente va a la provincia.
Ese fondo se nutre exclusivamente de la coparticipación que corresponde a la provincia y que se acumulan en un fondo que es para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Ayer una de las cosas que compartíamos los gobernadores es que casualmente este fondo de ATN, más allá de una decisión política, porque son nuestros recursos, es una necesidad coyuntural, por la crisis económica. Y todos coincidimos que la crisis económica es más fuerte que en la época de pandemia. Hoy los recursos de las provincias son muchos menores en términos reales a las que tuvimos en la pandemia. Entonces, claramente amerita una distribución automática de recursos que ya son de las provincias. Así que lo que tiene que quedar claro, y se lo dijimos también al vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, y al secretario de Economía, Carlos Guberman, que fueron a hacernos una contrapropuesta, que no estábamos afectando las finanzas nacionales. Aquí no pueden hablar nada de que los llamados degenerados fiscales quieren tomar recursos del gobierno nacional y afectar la estabilidad financiera del Tesoro Nacional. Esto tiene que quedar muy en claro. Son recursos de las provincias que nosotros queremos que se transfieran a las provincias equitativamente entre las 24 jurisdicciones para cumplir con su fin específico. En ese esquema también hay que decir que las provincias hemos acompañado con mayor eficiencia este proceso de transferencias de responsabilidades con menos recursos. Y hay un dato que rompe con todo ese relato del gobierno nacional que dice que las provincias tienen que hacer el ajuste, que no lo han hecho. Y el otro día, ustedes saben bien, yo lo hice público, ayer también surgió en la reunión, el propio gobierno nacional, el propio Ministerio de Economía, detalló que las provincias bajaron la presión impositiva, la nación la aumentó. Es mentira lo que dice el jefe de gabinete diciendo que el gobierno nacional bajó los impuestos. No se condice con la realidad que ellos mismos informan. Las provincias sí bajamos la presión tributaria. Eso ha quedado claro y el propio gobierno lo está diciendo. Aparte, cuando plantean de que las provincias no han hecho el ajuste, ¿qué significa? ¿Echar docentes? ¿Sacar médicos? ¿Achicar la planta de la policía de la provincia de La Pampa? Eliminar, ustedes saben que un tema que aquí está, que en el sector de la justicia necesita recursos humanos. Eliminar los agentes de la justicia. Porque lo que ellos llaman, ese monstruo de 1000 cabezas que es el Estado y los empleados públicos, en la provincia de La Pampa son servidores públicos. Siempre lo hemos dicho, del Estado provincial, entre los 3 poderes, de cada 4 empleados públicos, 3 están asignados directamente a cumplir los servicios públicos esenciales: salud, educación, seguridad y justicia. Y hemos sido eficientes, claro, sí, y a su vez pudimos bajar la presión tributaria. Más allá del relato, los números del propio gobierno nacional dicen que las provincias bajaron la presión tributaria, haciéndole más fácil la vida a quienes, a partir de la actividad privada, invierten en el sector productivo y generan riqueza y a su vez trabajo. En ese esquema, nosotros esta semana, los gobernadores, vamos a tener una reunión con los presidentes de todos los bloques del Senado para hacerles llevar el proyecto que hemos firmado ayer los 23 gobernadores y el jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en un proceso. Por supuesto que vamos a seguir escuchando al Gobierno Nacional, a ver qué propuesta tiene también. Porque en ese sentido también nosotros hemos dicho que estamos abiertos al diálogo. Nunca cerramos la puerta al diálogo. Y en eso respetamos que en los 24 presentes allá hay diversidades en cuanto a sostener o no el modelo nacional. El tema que, si es que el Gobierno nacional está acomodando la macroeconomía, la microeconomía nos pega de frente a la gente principalmente, pero también a los municipios y a las provincias. Y en ese esquema, seguramente después, a partir de las preguntas, podremos abundar en detalle. Lo hablamos el otro día, lo dijimos, en cada una de las provincias estamos haciendo un ejercicio de ingeniería financiera que, para ser bien claros, es fijar prioridades en base a la coyuntura, ver de qué manera, como pasa en cualquier administración de las finanzas familiares, empresarias, fijar prioridades. Así como le hemos transmitido, lo han repetido los intendentes muchas veces, ya les veníamos avisando a los intendentes de que el proceso de baja de coparticipación permanente significaba, también traía aparejado una baja de ingresos de recursos propios, tanto provinciales, que van a los municipios vía coparticipación municipal, como también los recursos de los municipios, en virtud de la recesión económica, ustedes lo saben bien. Y en eso, como siempre, al tomar decisiones vemos que también somos un conjunto. Nosotros aquí en la provincia de La Pampa gobernamos con los municipios, con cada una de las y los señores intendentes, entendiendo de que entre todos somos una trinchera para que la gente viva lo mejor posible. En este esquema de posibilidades, lo que hemos decidido esta mañana, saben bien que el día 28, o sea, 2 días hábiles en la provincia de La Pampa, la costumbre a partir de una provincia ordenada y de municipios también ordenados, se pagan los sueldos más los aguinaldos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es desdoblar, anticipar parte de la coparticipación de la próxima semana, que excede los tiempos en los cuales los municipios y las comisiones de fomento pagan los aguinaldos. Vamos a adelantar a este viernes una remesa de 4.500 millones de pesos para que puedan afrontar en tiempo y forma el aguinaldo de los trabajadores, que no solo necesitan ese dinero para su sustento, sino también movilizan la economía. Hoy más que nunca, quien más sostiene la actividad económica es el salario, no la inversión cada vez se cae más. Entonces, vamos a hacer, después de esta reunión le vamos a comunicar a los intendentes realmente cuál es el esquema que hemos adelantado para la coparticipación para que ningún municipio tenga problemas. Para pagar, por supuesto, también los municipios, como lo han dicho, están trabajando, haciendo también su propia ingeniería financiera en ver cómo garantizan que esta semana pagan sueldos y aguinaldos y la próxima semana empiezan a trabajar cómo responden a los proveedores. Así que, y otro tiene que ver con lo que siempre decimos, en la provincia de La Pampa, ¿cuál es el rol del Estado? No solo prestando servicios públicos de calidad, sino también interviniendo en la economía. Y así como lo hemos dicho en el esquema histórico que tiene la provincia de La Pampa, que un 20% del presupuesto provincial se invierte en activar la economía, en intervenir en la economía, a partir de fomentar la producción productiva, a partir de incrementar el consumo, la actividad económica. Hemos decidido también una medida que también tiene que ver con fijar prioridades. Vamos a prorrogar hasta fin de año las promociones del Banco de La Pampa, porque eso sostiene el consumo y la actividad económica, principalmente de las pymes. En ese esquema de fijar prioridades, el subsidio de tasa, que tiene que ver con apuntalar la inversión,
lo vamos a tener que reducir en un 30%. Todos los créditos que sean otorgados por el Banco de la Pampa, a partir del 1 de julio, tendrán una tasa, un subsidio de tasas, menor en un 30%. Así como no podemos sostener consumo, actividad económica e inversión, hemos priorizado consumo e inversión económica. Por supuesto que también la demanda de créditos hoy casi no existe. No hay inversión real en la República Argentina. No hay ni nivel de la macro, ni también a nivel de las pequeñas empresas. Hoy en la República Argentina, después de 18 meses o un poco menos, cuando hablamos de la panacea de que iba a ser el RIGI, hoy solo hay 3 proyectos en marcha. Todos tienen que ver con inversión pública, principalmente de YPF. Ninguna inversión privada avanzó en un proyecto nuevo del RIGI. Algunos están empezando a constituirse porque ya venían trabajándose hace más de 10 años. Quedan algunos datos más, pero bueno, seguramente se darán a medida de las preguntas de los periodistas. Vamos a iniciar la ronda de consultas. Por favor, como siempre, pedimos identificar al medio al cual representan. Gracias. Buen día. Tamara Rodman, para Radio Nacional. Estamos en vivo, señor gobernador Sergio Silioto. Pregunta, ¿están todos los gobernadores unidos? ¿Cuál creen que va a ser la respuesta del gobierno nacional? Y si no es favorable, ¿qué medida de fuerza, por así decirlo, de lucha van a llevar adelante las provincias? A ver, lo que hemos coincidido los gobernadores en la necesidad de una vez por todas defender el federalismo. Que se nos respete lo que es nuestro. Y que realmente lo marca la Constitución, pero también lo marca una cuestión ideológica. Es un país federal. Y un país federal tiene que ver con que entre todos aseguremos un nivel de calidad de vida y igualdad de oportunidades igualitario en cada rincón del país. Y en ese esquema estamos defendiendo lo que nos corresponde. No estamos tocando un solo peso del gobierno nacional. Es de las provincias que hoy el gobierno tiene la responsabilidad de administrarlo. No lo invierte en lo que corresponde. Por eso queremos que esos recursos vayan directamente a las provincias, que somos las que estamos cumpliendo con la responsabilidad mayor por efecto de este modelo económico. Y eso es lo que nos ha unido. Ayer no faltó nadie. Los gobernadores que no estaban presencial firmaron con forma digital. Y en el Congreso de la Nación seguramente será una cuestión de avanzar porque estamos todos de acuerdo. Y el Gobierno Nacional debería acompañar. Porque estamos, como siempre lo decimos, parece que muchas veces es muy difícil explicar lo lógico, lo normal. En este país donde se discute cada vez más lo irracional, lo absurdo, y a veces no hay respuesta para contestar algo. Hoy vemos claramente un ataque hacia las administraciones provinciales. Eso que les dije hoy, las provincias no hicieron el ajuste. Y escuchamos a algunos trasnochados, dirigentes políticos, centralistas por supuesto, que todo lo que hacen es caminar desde el obelisco al Congreso y a la Casa Rosada, que dicen, vamos a eliminar, a las provincias hay que eliminarle la coparticipación federal. Excelente, ¿dónde firmó? ¿Saben qué es la coparticipación federal? ¿Cómo surge? En la Constitución. ¿Qué es la coparticipación federal? El artículo 75, inciso 2, de cómo debe ser. Equitativa, igualitaria, pero que son recursos de las provincias, que por una decisión de las provincias, en una facultad delegada, el Gobierno Nacional administra los recursos de todas las provincias vía cobro de impuestos y distribuye a las provincias. Por administrarlos, hoy se queda con el 56%.
Si todas las provincias decidiéramos romper ese acuerdo de coparticipación, la nación, que el Estado Nacional, por una cuestión lógica, es casi una entelequia, no produce, no genera actividad económica, administra y distribuye. Entonces, cuando se habla, digamos, despectivamente de las provincias, dicen no pueden vivir sin la coparticipación. ¿Y si es lo que generamos? Y en la provincia de La Pampa aportamos en recursos nacionales una suma similar a lo que recibimos vía coparticipación. Y somos una de las 7 provincias que tiene balanza comercial positiva en cuanto a la generación de divisas. Somos una de las provincias, la economía de la provincia de La Pampa es una de las que aporta la sustentabilidad del sistema económico vía un superávit de ingresos de divisas que son las que fortalecen las reservas, que es el corazón de una estabilidad económica. Por eso creo que también, digamos, desde el desconocimiento, muchas veces desde la mala fe, se plantea que el demonio económico son las provincias. Y las provincias hemos dado, todas las provincias, hemos dado demasiadas muestras de que nos hicimos cargo absolutamente de todo, con menos recursos, y que estamos reclamando nada más ni más que lo que corresponde. Señor Gobernador, de Luis González, de Impacto Informativo de Realicó, consulta que, teniendo en cuenta la dimensión que está tomando el conflicto y la unidad de criterios en cuanto a que las provincias sufren en mayor o menor medida la misma problemática que La Pampa, ¿usted considera que se escucha decididamente a las provincias, que se está escuchando a las provincias, y si hiciera falta una reunión directa con Milei para destrabar este conflicto? Ayer los representantes del Gobierno Nacional, que envió el gobierno del presidente Milei, hizo una propuesta que no nos logró satisfacción para nada. Por eso la decisión posterior fue enviar un proyecto de ley al Congreso, donde realmente se modifican las leyes. Seguramente seguiremos hablando, pero claramente los representantes son los representantes del... Nosotros le pedimos una audiencia al Gobierno Nacional, nos atendió el señor jefe de gabinete, no nos atendió el presidente. La agenda del Gobierno Nacional la maneja el presidente Milei, es él que decide. El jefe de gabinete, el jefe, tienen entidad también. Si son la voz, la representación del Gobierno Nacional, yo no soy quien, ningún gobernador de quién, para decir, no, yo si no me junto con el presidente, no me junto con nadie. Es una decisión de quien nos atiende. Estamos dispuestos a hablar absolutamente con todo, como siempre. Cada vez que nos llamaron, estuvimos ahí, reclamando lo que nos pertenecen. Quizá, bueno, no les gusta lo que estamos pidiendo, argumentan que estamos rompiendo el equilibrio fiscal, y yo les hemos demostrado que no es cierto, son recursos de las provincias, y que realmente es un reclamo justo. Por eso hay 24 firmas, que eso se traduce, si ustedes lo trasladan a la cantidad de votos que hay en el Congreso, que este proyecto de ley, seguramente, si el Gobierno Nacional quiere acompañar esta modificación, se puede hacer un acuerdo con el Gobierno Nacional. Sí. Si también hemos ofrecido que parte de esa nueva distribución también vaya al Gobierno Nacional. Pero queremos tener certeza. Es imposible gobernar sin certezas. Siguientes preguntas aquí en el salón. Muy bien, Alcides Di Pietro, de la Televisión Pública Pampeana. Gobernador, primero voy a preguntarle por la real o verdadera convicción por parte de los gobernadores en avanzar sobre este proyecto, porque muchos de ellos han acompañado las facultades delegadas y no son dos cosas distintas. Eso por un lado. Con respecto a la respuesta del Gobierno Nacional, Francos, el jefe de gabinete, ayer, una vez que terminó la reunión, sin leer el proyecto, entiendo que no tenía prácticamente información, dijo que el presidente iba a vetar cualquier proyecto que ponga en peligro las facultades, la economía, ¿sí? el equilibrio fiscal. Y eso por un lado, primero preguntarle qué lectura hace de esa respuesta, prácticamente sin información por parte del funcionario nacional. Y en segundo lugar, preguntarle qué posibilidades tiene hoy la provincia de La Pampa de reactivar o poner en marcha la segunda etapa de un fondo solidario, ¿sí? que durante el año pasado
permitió ayudar a familias vulnerables de la provincia de La Pampa. Bueno, en primer lugar, la pregunta que tiene que ver con la presencia de gobernadores que avalaron la ley bases y el paquete fiscal que le sacó recursos a las provincias y a los municipios. Nos manejamos con el mayor respeto, no compartimos la actitud que tuvieron, la respetamos por supuesto, pero es a partir de ahora. No podemos ponernos a discutir, porque es una cuestión ideológica y lo respetamos. Algunos gobernadores están convencidos de que el rumbo que ha tomado el gobierno nacional en el manejo de la macroeconomía es el correcto, otros no. Y ahí está, la unidad y la diversidad. Esa es la clave, para avanzar. Con respecto a lo que dijo el jefe de gabinete, bueno, tenemos el proyecto de ley ya aprobado, también por el gobierno nacional, porque no afecta a las finanzas nacionales, no afecta el famoso equilibrio fiscal. Diría casi que es una declaración a favor de las provincias. Y con respecto a la otra provincia, a la otra pregunta, lo iremos analizando día a día. Nosotros estamos haciendo un análisis, hace poco lo dijimos, hoy estamos tratando de proyectar hasta hace un tiempo a 3 meses adelante, hoy quizá que no podemos proyectar a 3 meses. Porque no sabemos, digamos, por ejemplo, cuál va a ser la evolución de la coparticipación del mes de julio. Pero quiero dar un dato para que ustedes vean. Cuando escuchamos del gobierno nacional, y ayer también lo dijo uno de los funcionarios, que la economía nacional crece. Yo lo doy en términos reales y temas, digamos, que tienen que ver con los datos. No hay ninguna información subjetiva, análisis particular. Coparticipación del mes de junio, que está terminando, la proyección da que es un 16% menos que en junio de 2024. El peor mes económico de la historia, según un gobernador oficialista ayer. Y es un 36% menos de junio del 23, cuando supuestamente estábamos mal, en términos macroeconómicos, ¿no? Esto, y yendo a la pregunta anterior, impactó, por supuesto, en la provincia, lo hemos dicho, impactó en la suma de alrededor de 40.000 millones de pesos. En los municipios, en términos reales, tendrían que haber recibido 3.500 millones de pesos más. ¿Cuánto es lo que corresponde de aguinaldo que van a afrontar los municipios? 3.800. Lo voy a para la magnitud del impacto real del modelo económico en las finanzas públicas. Por supuesto que a este nivel de recaudación tenemos que sumarle un aumento exponencial por encima de la variación de la inflación, de todo lo que son los insumos que soportan las provincias y los municipios para salud, educación, obra pública, contención social. Claramente hay un desfasaje entre mayores responsabilidades y menos recursos. En eso está nada más que, primero, eso hasta ahora se soportó con eficiencia. Ahora necesitamos, aparte de eficiencia, mayores recursos, reclamando, como siempre decimos, lo que nos corresponde. Adelante la siguiente pregunta. Gobernador Juanjo, de Plan B. Teniendo en cuenta que el proyecto tiene la aprobación de los 24 gobernadores y que en La Pampa los diputados y senadores opositores han votado todo en contra, ¿tiene previsto alguna reunión, tanto con legisladores opositores y oficialistas, para hacerles comprender esto, que están todos del mismo lado? Sí, seguramente. De todas maneras, digamos, ayer los 24 gobernadores decidimos hablar con todos los presidentes de bloque del Senado. O sea, no solo van a estar los presidentes de bloque de Unión por la Patria, sino de todos, también del PRO, del radicalismo, y esos jefes de bloque aceptarán la propuesta de sus gobernadores y a su vez los integrantes de cada bloque también, digamos, estarán en línea con lo que piden sus gobernadores. Por supuesto que tenemos el diálogo permanente abierto y llegado el momento hablaremos con todos, pero en ese sentido hoy quedó a que cada gobernador baja el proyecto, trabaja el proyecto con el bloque que los representa tanto en el Congreso Nacional, tanto en senadores, que es por donde va a ingresar la ley, como en la Cámara de Diputados.
Adelante, la próxima pregunta. Gobernador, buen día. Mauro. Mauro de Radio Kermés. En este contexto desalentador que se plantea y que han hablado con los diferentes gobernadores de todo el país, ¿coincide con la lectura que hace Cristina Fernández de Kirchner diciendo que este modelo se cae en algún momento? Mira, yo creo que hay una señal que también tiene que ver con quienes hoy realmente deciden, más con este modelo económico que lleva adelante el Gobierno Nacional, donde todo está sujeto al mercado. Casi no hay intervención del Estado. Y el mercado ya está a prender luces amarillas, casi naranjas. Un ejemplo, el Gobierno Nacional está buscando todas las alternativas para conseguir dólares. No solo se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, también con otros organismos multilaterales de crédito, sino que está utilizando todas las herramientas financieras para endeudarse, vía emisión de bonos, vía la emisión del repo, y en la última, la semana pasada, el Gobierno Nacional hizo una oferta pública para tomar 3.000 millones de dólares de deuda, garantizando un 30% de ganancias en dólares, con un seguro de cambio donde el gobierno le está garantizando que van a recibir billetes, no pesos. Salieron a comprar 3.000 millones de dólares en deuda. El mercado solo ofertó 1.100. Entonces, claramente, la viabilidad de este sistema, donde cada vez la balanza de la cuenta corriente es negativa, cada vez se van más dólares. No solo se abrió salvajemente la importación, sino que también hoy la balanza que tiene que ver, la balanza de cuenta corriente vinculada al sector turismo, es totalmente negativa. Fíjense que el Gobierno Nacional se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional que a fin de mayo la reserva iba a llegar a 50.000 millones de dólares. Apenas si superan las 40.000 millones de dólares. Por supuesto que el fondo, en cierta manera, es socio del Gobierno Nacional. Ya postergaron una visita, seguramente van a disparar un nuevo waiver, que es un perdón, porque las metas no se cumplieron. Y claramente el propio mercado está mostrando que este modelo es inviable. Y eso deja de lado cualquier tipo de declaración que tenga que ver con que sea parcializada o sea malintencionada o buena intencionada. Es decir, lo vemos nosotros desde la economía doméstica. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué perspectivas de inversión ven ustedes que andan todo el día en la calle? ¿Va a haber mayor consumo el próximo semestre en virtud de qué? Si el gobierno le puso un techo de paritaria del 1% mensual. La economía real se cae a pedazos, lo vuelvo a repetir. La inversión directa, tanto internacional como nacional, está cayéndose. La capacidad instalada de la industria llega al 46%. En el gobierno anterior llegamos al 69%. Entonces vemos que no hay un esquema de crecimiento económico que derrame en la gente. Puede en algunos casos haber crecimiento en sectores primarios, vinculado a la minería, por ahora vinculado a Vaca Muerta, que hoy coyunturalmente esperemos que baje porque no puede ser que estemos contentos que haya aumentado el valor del barril, el Brent, de 54 a 76 por la guerra. Esos sectores primarios pueden tener crecimiento. El crecimiento no sirve si no se transforma en desarrollo a partir de la generación de trabajo. Y el sector industrial está cada vez más golpeado, cada vez ingresan más productos terminados vía importación. O sea, cualquier análisis lógico te dice que este modelo no es viable. Lo que ahora lo está diciendo el mercado, el padre de la criatura. Adelante con la próxima pregunta. Gobernador, Martín del diario. Dos concretas. Una es, mencionó la propuesta que le hicieron los representantes del Gobierno Nacional. Quería saber cuál fue esa que no la satisfizo.
Y la otra es, de aprobarse el proyecto, ¿cuántos fondos recibiría la provincia aplicando este proyecto que presentaron? Sí, bueno, a ver, fue una propuesta menor al 50% de lo que nos estamos y con alternativas de que las provincias nos hiciéramos cargo de rutas nacionales. O sea, en el esquema del Gobierno Nacional que estaba ofreciendo 800.000 millones de pesos por año, que las provincias se hagan cargo de toda la red nacional de vial, es ir directamente a algo inviable, imposible. Y en ese caso, el financiamiento que tiene el impuesto a los combustibles destinado a obras de infraestructura, no solo vial, es un complemento de la inversión que hace el Estado Nacional, que hizo históricamente el Estado Nacional, para financiar toda la infraestructura. Cuando uno hace un análisis de los últimos 20 años, que han pasado gobiernos de todos los signos ideológicos, había un promedio de inversión pública del 2% del PBI. Hoy está cero. Hoy el 2% del PBI son 12.000 millones de dólares. Y ahí es donde está. Entonces, si nosotros, en ese esquema, 12.000 millones de dólares son 12 billones, 13 billones, pongámosle. Este paquete que nosotros planteamos ayer, estamos queriendo recuperar recursos que nos pertenecen por 2,2 billones. Y parte de ellos es ATN, que está destinado a paliar desequilibrio financiero. Fíjese que lejos está de que una partecita de los recursos signifique que las provincias vamos a tener dinero para tirar para arriba y hacernos cargo de todo. No. Hay otros recursos que el Gobierno Nacional históricamente destinaba a la infraestructura por encima de este impuesto a los combustibles, que hoy no lo está destinando. Así que, en virtud de eso, nuestra propuesta es totalmente racional, es lógica, es entendible, no rompe ningún esquema, y en las provincias nos da un poco de oxígeno, no mucho. Si vos hablás, trasladás ese monto, estás hablando que la provincia de La Pampa iría a recibir alrededor de 57.000 millones de pesos más por año, que eso se traduciría en un esquema superior a los 6.000 millones de pesos más a los municipios, que significaría también a números grandes que los municipios tengan financiado el aguinaldo tanto de junio como de diciembre. Números claritos que no solucionan todo, pero ayudan mucho. Gobernador Javier Cid, del diario La Reforma de General Pico, consulta que, habida cuenta que la instancia legislativa es la que apuntan ustedes, los gobernadores y sus pares, para destrabar este conflicto, va a demorar un tiempo. ¿Cuál sería el recurso final si no es viable a través de un proyecto de ley? ¿La vía judicial se manejó en la reunión? Bueno, a ver, una cosa que también lo planteó el gobernador Frigerio, porque hizo alusión a la demanda que nosotros presentamos como provincia. Nosotros hicimos una demanda ante la Corte Suprema para que los ATN se distribuyan en virtud de lo que dice el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que son recursos de las provincias que deben ser distribuidos equitativamente entre todas las jurisdicciones. Ya tenemos una presentación ante la Corte Suprema. Bueno, los tiempos con La Pampa parece que son, fíjense, llevamos casi 4 años de la Tueli. La agenda prioritaria de la Corte no contempla a La Pampa. Y con respecto, a ver, estamos en un marco, pareciera que no, pero rige la Constitución. Que yo sepa, no ha habido ninguna reforma constitucional que la modificó. Rige el principio principal, que es la división de poderes. ¿Las leyes dónde se modifican? En el Congreso de la Nación. Los DNU han sido, lamentablemente, un atajo, una deformación de una transferencia de responsabilidades de un poder a otro, y hoy todo se legisla vía DNU. Nosotros, los gobernadores, decidimos por una cuestión institucional y democrática, y de sentido de pertenencia democrática, en qué es el Congreso. Ingresamos del Senado porque es un tema de coparticipación,
y donde las provincias estamos representadas todas de la misma manera. Todas las provincias tenemos 3 senadores. Y ese es el lugar de trabajo inicial para plantear seguramente también, no solo vamos a escuchar lo que nos propone nuevamente el Gobierno Nacional y también lo de los senadores, también los senadores son representantes de las provincias, también tienen su sentido de responsabilidad y su capacidad para aportar mejores herramientas. Vamos a las últimas preguntas en la sala, por favor. Buen día, gobernador. Para LU100 Radio Capital estamos en vivo. La idea es tratar de entender, usted lo definió muy bien, el panorama de incertidumbre que hay, ¿verdad? En ese orden estamos leyendo que en este momento está reunido el Consejo de Mayo, en Capital Federal, que el presidente acaba de vetar la ley para declarar el estado de emergencia en Bahía Blanca, consecuentemente el arreglo de rutas, etcétera. Cuando terminemos de cubrir este momento, vamos a ir a la universidad, donde el señor rector de la universidad también va a anunciar un panorama tristísimo en el ámbito de la educación pública universitaria. Lo que se percibe, usted recién mencionaba, ¿qué veíamos? Es coincidente con lo que usted dice, hay mucha incertidumbre. ¿Qué puede agregar en este sentido a los oyentes, a los lectores, que son muchos, están todos los medios acá presentes, de distintos lugares de la provincia también? ¿Cómo se puede entender lo que está pasando, gobernador? Bueno, a ver, sí es cierto, hoy se reúne el Consejo de Mayo que se firmó en julio del año pasado. Pongamos las cosas en contexto, ¿no? La provincia de La Pampa no integró esa firma del Pacto de Mayo porque lo que dijimos pasó, ¿de qué sirvió? Y hoy es la primera reunión del Consejo de Mayo, en un marco de crisis económica, de crecimiento de la desocupación, de mayor informalidad de la economía, tratan reforma laboral. Cuando de los precios de la economía el que menos aumentó es el salario. ¿Cuál es la lógica? Por eso a veces que cuesta discutir lo irracional. Eso es el tema. ¿Qué estamos discutiendo? Eso es el tema. ¿Qué estamos discutiendo? Hoy, ¿por qué cierran los negocios? ¿Porque aumentan los salarios o porque no hay consumo, no hay inversión? Casi que una pregunta lógica y que seguramente la vamos a repetir todas las veces que sea necesario, porque si no nos van a colonizar con el relato de que está todo bárbaro y que hay que estar cada vez peor para estar mejor. No se acordar a la luz al fondo del túnel del gobierno 2015-2019. Ya se veía la luz, sí, era el tren de frente, lamentablemente. Pero lo peor de todo es que cuando terminan estas aventuras de modelos económicos que ya fracasaron, quien pierde es el pueblo, lo que menos tiene. Y como reflexión final, lo que decía en la última pregunta, decirle a la sociedad que vamos a seguir peleando por sostener la responsabilidad que nos dieron las urnas, siendo cada vez más eficientes, lo estamos demostrando. Heredé una provincia muy fuerte desde el punto de vista financiero, económico-financiero. Voy a entregar la misma provincia porque tenemos capacidad para ser eficientes, pero también la fortaleza para seguir reclamando lo que nos corresponde. En eso no nos vamos a achicar nunca. Y vamos a estar presentes en todas las discusiones, porque nos asiste la verdad de defender lo nuestro. No estamos pidiendo nada a nadie, no estamos rompiendo ningún equilibrio fiscal, no somos degenerados fiscales. Tenemos un sentido de pertenencia y un sentido de justicia social, de que es necesario garantizar calidad de vida a todas y a todos. Y en eso el principal rol que tenemos las provincias. Esperemos que el Gobierno Nacional lo entienda, de que si las provincias argentinas seguimos sosteniendo la realidad con los mismos recursos que hasta ahora, se va a profundizar la crisis social. Y no solo va a afectar a las provincias, va a afectar al país. El gobernador de Tucumán lo que dijo, Milei tiene que entender que no puede gobernar sin las provincias. Un gobernador aliado y que realmente, como decimos, la realidad lo llevó a
entender que este no es el camino. Que hay que cambiarlo, por supuesto, y que pueden estar de acuerdo que vamos a estar primero para sortear, para mejorar el plan económico, por supuesto, si nos interesa la felicidad del pueblo argentino. Y eso significa justicia social, trabajo, educación, seguridad, salud. Así que en eso el compromiso de siempre. Y tener muy en claro que nuestra posición ideológica es irreductible. No existe un país desarrollado si no es con la gente adentro. Si vamos a un esquema de mayor concentración de la riqueza, donde cada vez ganan unos pocos y cada vez se empobrece más la mayoría de la sociedad argentina, no es el camino, no es el que compartimos nosotros. Nosotros vamos a seguir luchando por una distribución equitativa de la riqueza, donde el capital y el trabajo participen igualitariamente, porque es la única manera de que todos y todas tengan la misma calidad de vida, vivan donde vivan, según la geografía nacional. Muchas gracias a todos. Gracias. A los funcionarios, funcionarias presentes, legislador.